Le damos la bienvenida en la Red 21 al senador Jorge Gandini, y para empezar, ya están en campaña en favor de mantener los 135 artículos de la LUC, y en esta recorrida que ustedes están haciendo, ¿qué fortalezas ven ustedes a la hora de defender la ley y qué debilidades también encuentran? Bueno, un gusto de estar con ustedes, compartir este rato y aprovechar esta vía para también informar. El 27 de marzo los ciudadanos van a ser legisladores por un minuto y van a tener que comparecer a las urnas no para elegir a alguien, para diputado, senador o presidente. Van a tener que comparecer para derogar una ley o confirmar una ley, y son por lo tanto en ese instante los 2.200.000 habilitados legisladores, y tienen que estar bien informados. ¿Qué fortalezas? Bueno, la primera de todas es que ayer la LUC cumplió 19 meses de vigencia, es decir, ya ha generado efectos hace 19 meses, y los hechos son nuestros mejores aliados. La LUC es una buena ley, habla por sí misma en los hechos y contrasta con algunas cosas que se dicen. Mostrar los efectos de la LUC en varios aspectos concretos, explicarla, es muy importante. Las debilidades son básicamente que hay gente informada, hay gente desinformada, es decir, no ha accedido a la información, no encuentra fácil tomar una opinión sobre una ley compleja, como toda ley, y luego hay gente mal informada, es decir, ha recibido información engañosa que no condice con la realidad, y entonces nos obliga a levantar algunas afirmaciones que se han hecho, demostrar su falsedad y mostrar, contrariamente, en contraste, otros efectos y el texto de la ley. Ojalá podamos revertir una tendencia que se está generando y se transforme en un debate de ideas, con la postura legítima de cada parte, pero con una información leal, cierta al ciudadano, para que no tome opinión sobre aspectos que no son verdaderos. Y bueno, ese es un trabajo que estamos haciendo pueblo a pueblo, barrio a barrio, recorriendo ahora más de 300 localidades de todo el país con la primera línea del Partido Nacional, en coordinación con el resto de la coalición. Jorge, tú decías, si se caen estos 135 artículos, la LUC sigue funcionando, porque la LUC es más que esos 135 artículos. Bueno, pero esos 135 artículos son muy importantes. Si repasamos cada uno de los capítulos: seguridad, educación, inclusión financiera, adopciones, portabilidad numérica, ir para atrás genera desandar un camino, genera un problema legislativo muy grande, ¿no? Buena parte de los 135 artículos sustituyen artículos anteriores. Dice, sustitúyese el artículo tal de la ley cual por el siguiente. Cuando cae ese artículo, no hace nacer automáticamente el que derogó. Queda un vacío, queda un espacio. Fue derogado. Ahora el referéndum podría derogar el nuevo, pero no hace vivir el anterior. Va a quedar. Este fue un tema discutido por los juristas cuando la ley de empresas públicas del 92. Y después que el referéndum derogó aquella ley, en el 92, el Parlamento debió llenar esos vacíos con una labor legislativa que fue bastante concreta y sencilla. Ahora es bastante más compleja. O sea que nos sometería a un trabajo legislativo muy complicado, más allá de que muchos avances concretos quedarían sin efecto. Podemos detallar cuáles, por ejemplo, pero tendrá efectos más allá
de que subyace en el debate por el referéndum referido a 135 artículos la intención de generarle al gobierno una derrota. No es contra la LUC, es contra el gobierno, es contra la gestión del gobierno, es contra los cambios que el gobierno que la gente impuso con su voto lleva adelante, y por lo tanto tiene otras consecuencias más allá de la LUC, el resultado derogatorio o confirmatorio después del 27. Desde la oposición, desde el Frente Amplio, uno de los argumentos que se manejan es que por responsabilidad de la LUC, por ejemplo, han habido sucesivos incrementos de los combustibles. Por ejemplo, el gasoil lo ubican en un 33%, y a la vez, una vez impulsado este referéndum, el gobierno no aplica, la LUC no aplica los precios de paridad de importación, y dice, no, ANCAP tiene espalda, pero eso no tiene nada que ver con la LUC. Según la LUC, el combustible debió seguir aumentando. Ese hubiera sido el mecanismo transparente. Eso es lo que se señala. Se tendrán que poner de acuerdo consigo mismos, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Que no suba el combustible o que lo subamos al combustible? Pero además reposa esta sí sobre una falsedad intencional. La ignorancia se cura estudiando. La mentira supone siempre una intención de engaño, de inducción a una conclusión falsa. Recordemos cómo es este tema. El Poder Ejecutivo envió en la LUC un solo artículo referido a combustibles, que era la desmonopolización del combustible. Es decir, que cualquiera pudiera importar el combustible refinado, traerlo al país, incorporarle los impuestos y venderlo directamente. No pasar por ANCAP, no refinar en la refinería de ANCAP y vender directo las naftas, el gasoil, directo. Ese artículo no salió porque no tenía votos en la oposición y no tenía votos tampoco en la coalición de gobierno. No había sido acordado en el programa común, aunque el presidente lo mandó. Y punto. ¿Qué hizo el Parlamento? Yo fui parte de eso en el Senado. Nos pusimos creativos y generamos 2 artículos que determinan este nuevo procedimiento. El precio de paridad de importación, que es como si un importador imaginario trajera el combustible refinado, lo pusiera en la planta de la tablada, allí se le agregaran los costos, positivos y otros, y el precio del combustible que tenemos fijado tiene que ser igual a ese precio de paridad de importación. Esto lo tiene que informar la URSEA mes a mes, con un procedimiento técnico y objetivo, y el Poder Ejecutivo, luego de conocido públicamente ese informe, fija el precio. Ese tema lo negociamos entre todos. Participó del lado del Frente Amplio muy activamente la senadora en ese momento Carolina José, el senador Sánchez. Está en las versiones taquigráficas su acuerdo y su saludo a esta nueva manera de fijar el precio del combustible. Se aprobó por unanimidad. O sea que hoy el Frente Amplio va contra artículos que no solo votó, ayudó a redactar, acordó, saludó y defendió en el ámbito parlamentario. ¿Por qué pasó esto? Porque quisimos evitar todos que el precio del combustible encubriera una recaudación por encima del precio real. Esto pasó, por ejemplo, entre los años 2014 y 2019. El precio del combustible y el precio del petróleo estaban en este punto. El petróleo comenzó a bajar y el precio del combustible subía por inflación, sin recoger y seguir la caída del precio del petróleo, que es el principal insumo para el precio final. El precio del petróleo luego empezó a subir y en el 2019 llegó otra vez al lugar. Ahora, en este triángulo de precio de combustible y precio de petróleo, ANCAP recaudó más de 900 millones de dólares. ¿Qué es lo que se quiere con la LUC? Que cuando el petróleo baja, baje el precio del combustible, y cuando el petróleo sube, suba el precio.
¿Qué nos pasó? Bueno, que esa discusión se dio mientras el precio del petróleo estaba a 40, 42 dólares. A fin de año, ya aprobada la LUC, antes que el Frente Amplio resolviera incorporarse a la recolección de firmas, el precio del petróleo estaba a 70 dólares. Ahora está a 90, 92 dólares. La verdad es que con LUC o sin LUC, con gobierno de coalición o con gobierno del Frente Amplio, si el precio del petróleo pasa de 40 a 92, el precio del combustible lo sigue. Más allá de que el Poder Ejecutivo puede hacer lo que hizo, y es que frente a un aumento coyuntural del petróleo que tiene que ver con oferta y demanda muy condicionado por la pandemia en el mundo, y al último envión del 15% condicionado por el conflicto Rusia-Ucrania, coyuntural todo, el gobierno utiliza recursos que obtuvo de modo también coyuntural, porque la sequía en Brasil hizo que UTE exportara mucha energía generada por sus centrales termoeléctricas que hace funcionar a gasoil. Así que le compró mucho gasoil, no estaba previsto, no es un ingreso estructural, mucho gasoil a ANCAP. ANCAP ganó un dinero extraordinario, UTE ni que hablar ganó un dinero extraordinario por esa exportación. ¿Qué hizo el gobierno? En vez de hacer caja, rentas generales, con ese ingreso extraordinario, exigiendo que ANCAP transfiriera las ganancias extraordinarias, las dejó en ANCAP y las va usando como colchón para regular ese aumento extraordinario. El precio del combustible hoy en Uruguay, si uno hace los cambios de moneda, está igual que en España, está igual que en Canadá, está igual que en América, porque a todos nos subió ese precio de un commodity que es el petróleo. Y cuando el argumento es no subieron el precio porque en realidad hay referéndum el 27 de marzo. Bueno, pero que si fuera así, no lo debimos haber subido los 3 pesos ahora. Colchón para no subir hay. Cuando pudimos no subir, no subimos. Y cuando nos pegó este saque de 15% en un mes por el conflicto Ucrania-Rusia en una región importante que afecta el precio del petróleo y de los fletes, subimos una parte. Usamos un poco de colchón y vamos a seguir usando. Si fuera un tema electoral, lo dejamos ganchado, hoy no estaríamos hablando de esto, tú no me estarías haciendo esta pregunta y lo estaríamos aprovechando electoralmente. Y después del 27, y subíamos lo que había que subir. Y después, a llorar al cuartito, ya pasó el referéndum. No estamos haciendo eso. Estamos regulando, más allá de intereses electorales, el precio real. Nos interesa que el combustible esté lo más bajo posible. Quiero agregarte un tema que no se habla. Es el supergas. El supergas sigue estando subsidiado, más subsidiado que antes. Por cada kilo de supergas, que es un subproducto de la refinación del petróleo que hace ANCAP, el Estado pone 50 pesos. O sea, cuando tú vas y compras a 59 pesos el kilo de supergas, deberías pagarlo 109, pagas 59. Los otros 50 pesos los pone ANCAP. Eso significa un subsidio de 100 millones de dólares por año. Y lo estamos sosteniendo porque ese es el energético de uso popular más importante para la calefacción y para la alimentación, por más de que también obviamente lo usan otros sectores, por ejemplo el comercio, pero como no se puede distinguir a quién se le vende, está totalmente subsidiado y también se mantiene el precio. El Estado se hace cargo, se venía haciendo cargo, ojo, ahora se hace cargo un poco más porque estos aumentos se ha preferido no reflejarlos en el precio del supergas. Es una política pública, está pensando en colaborar con el desarrollo del país y no trasladar todo el impacto que genera en la competitividad, en el uso de estos insumos, por el sector productivo del país y por el consumo social. Jorge, ¿estás 100% conforme con el manejo de la política económica? Bueno, dentro de las limitantes que hay, sí. Cuando yo miro las variables, veo que el camino elegido es el correcto. Faltan
hay etapas para todo, pero, a ver, tomamos el gobierno con un país en recesión, 2 trimestres con crecimiento cero, lejos de la previsión. El gobierno del Frente Amplio había previsto 3% de crecimiento para el último año, fue cero. Había previsto un déficit fiscal de 2,5, es decir, el gobierno había previsto, ajustado en el año anterior, que el último año le iban a faltar 1.400 millones de dólares para pagar sus cuentas. Le faltó el 5% del producto, le faltaron 2.800 millones de dólares que pagamos nosotros. ¿Cómo lo pagamos? Y bueno, ¿cómo se paga el déficit? Contrayendo más deuda, que genera más pago de intereses anuales. El desempleo, como te decía, consecuentemente de la recesión económica, lo recibimos con 10,5% en el país. 10,5% de desempleo. Hoy estamos en 7. El déficit fiscal subió en el peor año de la pandemia, el 2020, de 5 a 6. Hubo excesivos o extraordinarios gastos en el frente sanitario y social, pero también cayó en 2.000 millones de dólares de recaudación porque la economía se planchó. El déficit subió al 6. Este año, 2021, el déficit bajó al 4. Es decir, tenemos menos déficit fiscal que antes de la pandemia. Nos faltó menos de lo que le faltó al Frente Amplio en su último año de gobierno, a pesar de la pandemia. Tenemos récord de exportaciones en volumen y en ingresos. Tenemos caída de la pobreza, hay menos pobres. Tenemos caída de la pobreza infantil, esto es muy importante, hay que ir al 2006 para encontrar números parecidos. Tenemos caída de la indigencia, es decir, tenemos una economía con buenas señales que nos permiten augurar caminos de salida. Una de las cosas que se afectó, pero que sabíamos que iba a afectar, era la caída del salario real. Y acá hay que decir que aumento del empleo y aumento del salario no van de la mano, sobre todo en tiempos de crisis. Los consejos de salario fijaron para el 2020, es decir, hubo un acuerdo muy maduro, incluso del movimiento sindical, para aceptar no tener toda la recuperación salarial necesaria a cambio de generar empleo. Bueno, se generaron 50.000 empleos nuevos, pero hubo un atraso de 1 punto y pico de salario real. Lo mismo pasó en el sector público. El artículo 4 de la ley de presupuesto fija formas nuevas para el ajuste salarial. El movimiento sindical, COFE, aceptó en el diálogo que en el año 2020 no hubiera, digamos, correlato salarial, iba a haber pérdida, lo aceptó, y el artículo 4 del presupuesto dice que debe recuperarse la pérdida salarial del 2020 en los sucesivos años para equilibrarse en el 2024. Y eso no fue acordado del todo. El movimiento sindical quería que se dijera cuánto cada año, eso no lo dice la ley, pero sí se aceptó esa caída, porque todo el mundo quiso colaborar. Esas dos variables, salario público, salario privado, perdieron 1 y pico %, y eso disminuyó el índice medio de salarios que impacta sobre las jubilaciones. Esta es una de las asignaturas pendientes. Ahora hay que seguir recuperando empleo, pero hay que comenzar a recuperar salario. Esto es importante para el bolsillo de los trabajadores, muy importante, pero también es importante para el funcionamiento de la economía, que reposa buena parte de la recuperación en esas dos variables, la inversión y el consumo. Y en la medida que hay más dinero en el bolsillo de los trabajadores y los jubilados, el consumo se recupera también y recupera la economía. Este es el camino. Dentro de lo que hay, Uruguay está haciéndolo bien, con estabilidad, con credibilidad, está recuperando mucha inversión, va a haber inversión pública importante, privada sobre todo, y me parece que hay buenas luces en el horizonte para confiar que estamos saliendo de lo peor de los efectos económicos de la pandemia. Sobre el final, se ha criticado los cambios que prevé la LUC al régimen de alquileres, que lo vuelve muy complicado, en el sentido, una persona se atrasa unos días y puede ser motivo de impulsar su desalojo. También es falso, ¿verdad? Totalmente falso.
El régimen de alquileres no ha cambiado. La ley de 1974, que es la columna vertebral de nuestro régimen de alquileres, se mantiene, no se le cambió una coma. La gente contrata bajo el mismo régimen, se regula igual, los cumplimientos, los incumplimientos, los plazos de desalojo. Eso no cambia. Había un problema, y es que personas que tienen ingresos y pueden pagar un alquiler, lo que no tenían es garantía exigida. Y quien va a contratar un alquiler y no tiene garantías, se encuentra que o tiene que contratar un seguro, o tiene que hacer un depósito importante, si no, no puede alquilar. ¿Y cuáles son las alternativas? Bueno, vivir de agregado, vivir de ocupante, ir a una pensión, o por 4 chapas y unos palos. ¿Quiénes son los más afectados? Familias vulnerables, parejas jóvenes que buscan su primera vivienda, y jóvenes del interior, básicamente, que cuando llegan a la capital a continuar sus estudios, sus padres le pueden pagar el alquiler, sobre todo juntándose 2 o 3, pero le piden una garantía radicada en Montevideo. Y a lo mejor los padres la tienen en Tacuarembó, donde viven, pero no en Montevideo. ¿Esto qué genera? Un régimen opcional aparte, que se llama garantía sin alquiler, regulado en la ley, que establece que si usted quiere, pone su casa en alquiler a alguien que no le va a poner la garantía. Y contratan bajo toda esa regulación, también con plazos, y lo que tiene el propietario, que no tiene garantía para cobrarse si el inquilino no le paga, es un régimen de desalojo que no es ni de 1 año ni de 2 años. Es un régimen de desalojo más rápido, que tampoco son 20 días. Tampoco son 20 días, porque aplicado en la realidad son un par de meses. En 19 meses, ¿conocemos alguna familia que les haya sacado a patadas en 6 días, como nos están diciendo? No, porque no pasa. Porque no sucede, porque no es para eso. Es para tratar de que tengan vivienda sectores que tienen ingresos formales o informales y pueden pagar 15.000 pesos por un modesto alquiler, pero no tienen cómo poner una garantía. Y les puedo asegurar que el régimen está funcionando, que hay ya mucha contratación de alquileres. ¿Cómo se hacía antes? Sin papeles, sin garantía ninguna. Era un contrato entre las partes, te firmo acá un papel de cuaderno, y si no me pagás, si no me pagás me encargo de echarte. Ahora funciona regulado, lo tienen las inmobiliarias, lo dan como una opción, y el inquilino puede elegir contratar bajo el sistema de la ley del 74, que tiene una regulación, la que le van a pedir garantía, o puede elegir contratar bajo este régimen, que de repente con el tiempo lo transforma en el otro, porque a lo mejor con el tiempo obtiene un método de garantías. Esa es la idea que está funcionando bien, pero se han dicho cosas para preocupar a la gente que no son verdad, porque si lo fueran, en 19 meses ya tendríamos muchos casos como los que se anuncian, a los 6 días quizás. Y no es así. Gracias por la entrevista. Con muchísimo gusto, a las órdenes como siempre. Gracias a ustedes.